Hola amigos, bienvenidos a otro video. En este caso, siendo sábado, voy a tomar un tiempito libre que tengo para explicar el porqué de los niveles Fibonacci que he estado mencionando esta semana en el Discord con ustedes en las transmisiones en vivo. Sigue estando todo eh, pensado para Orenco 32, como ya vimos, la operativa no es difícil. Es bastante sencilla y nos permite sacar un promedio de 200 ticks por día, que no es poco. Después cada uno verá el tamaño de contratos y demás cosas que hacen a la gestión de riesgo que tiene cada uno con su cuenta propia, evaluación o performance que haya adquirido. Para explicar esto, como ya han pasado varios días desde que marqué los niveles, voy a cambiar Orenco 32 y me voy a ir a un tamaño un poquito más grande. Eh, lo bueno que tiene Orenco es que nos permite filtrar mucho movimiento porque solamente analizamos cambio de precio y es lo que a mí me interesa puntualmente, ¿sí? Eh, si mezclamos un poquito de teorías de ICT con algoritmos y demás, vamos a entender que el precio tiene niveles matemáticos o que se maneja por cuestiones numéricas porque el mercado son números. Son números, son desviaciones estándar, estadística y demás cosas que hacen por ahí, quizás un poquito más de trading cuantitativo que el tradicional chartismo. Bien, si nos vamos a este gráfico, vamos a ver que nuestra tendencia alcista comenzó a principios de años, que tenemos una zona que ha actuado como resistencia en su momento y es una zona de soporte. Hemos tenido acá otra zona más y así podemos enumerar todos los higher highs y higher lows que hemos tenido, donde el precio claramente ha tenido algunos rechazos y demás. Bien, con esto podemos tener una zona relativa hacia donde el precio puede tener alguna reacción, y si a eso le sumamos niveles de Fibonacci, podemos llegar a entender que el precio va a comenzar a darnos algunos niveles. En este caso hay dos opciones. Yo tengo doble análisis hecho, que a veces lo comparo. Tengo uno que es macro, desde principio de año, y tengo otro que es con el último movimiento desde el 21 de febrero, si no me equivoco. Bien, eh, esto es para prestar atención. Nosotros solemos tener mucha actividad y el precio pasa de estar de un estado de sobrecompra a sobreventa y viceversa. Y eso también nos puede ayudar en nuestro análisis diario para saber en qué punto estamos parados. Bien, para este caso los últimos niveles que he estado mencionando han sido los de este último impulso que tuvimos acá, marcando la continuación de nuestra tendencia, para lo cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un 100% de retroceso y vamos a anclarlo. Ahí estamos, está activado, perfecto. Acá tenemos el típico retroceso del 100. Si yo quiero marcar desviaciones estándar a partir de este movimiento, voy a agregar niveles. Yo los tengo
agregados ya, los cuales me van a empezar a dar puntualmente zonas donde el precio puede llegar a tener una reacción. Si lo usamos en confluencia con niveles anteriores, últimos máximos y demás, vamos a tener un poquito más de información. Yo lo que voy a hacer y les voy a explicar cuál fue mi visión que utilicé para pasar la evaluación de fondeo y para seguir utilizando también ahora la performance, es lo siguiente. Nosotros tenemos este primer impulso, tuvimos nuestro retroceso, un retroceso de un 80 y pico por ciento, o 78%, cerca del 80%, y a partir de ahí tuvimos todo un impulso alcista. Bien, cuando este movimiento se terminó, esperen que acabo de hacer macanas. Cuando este movimiento termina, voy a bloquear esto para que no se mueva. Empezamos a contar las desviaciones estándar que hemos tenido, ¿sí? Y este último impulso es el que nos va a dar nuestra zona de análisis. Hemos tenido un primer impulso que ha llegado con respecto a este primer impulso a un 300%, lo cual nos dice que tuvimos 2 puntos de desviaciones estándar. Vamos a ir anotando acá. Del 100% del primer movimiento al 300% del nivel de FIBO, tuvimos dos desviaciones estándar. Bien. ¿Qué sería de este primer movimiento aquí? Al 100%, del 0 al 100, próximo dos desviaciones estándar más, terminamos en 300. Sería el primer impulso. Normalmente cuando el mercado corrige, suele corregir algo relativo a el último impulso que tuvo. Como ser en este caso, desde aquí hasta aquí tuvimos una desviación estándar del 300 al 200. Vamos a cambiarle el color. Bien. ¿Y qué se supone que se espera o que se podría esperar? Nosotros estamos con un sentimiento alcista, o en ese momento teníamos sentimiento alcista, y lo que normalmente se conoce como first leg y second leg, lo que podemos esperar es un segundo movimiento. Puede ser de dos formas. De esta manera, esperando todo un impulso de 450, o directamente manejándonos por cantidades de desviaciones estándar, ¿sí? Nosotros tuvimos acá la primera del 100 al 200, o sea que cuando pasamos este movimiento tuvimos dos movimientos más, dos desviaciones más, tuvimos una corrección y si este primer movimiento nos dio dos desviaciones, corregimos una, el mercado debería mínimamente recuperar una y sumar una adicional, ¿no? Para eso tenemos este impulso de aquí hasta el 400. Bien, tenemos acá el 300, corregimos a 200 y de 200 nos fuimos a 400. Bien, esto obviamente fue en términos de varios días y lo que acompaña a este sentimiento son nuestros niveles de RSI y también los reversals y todo lo que es información de los bloques internos, ¿no? Estamos en un bloque de 100, así que obviamente acá hay muchísimo movimiento de oscilación de precio. Una vez que llegamos al 400, el mercado
corrige nuevamente, por lo que si nos guiamos por una especie de conteo de Elliot, digamos que ya tuvimos nuestros 5 movimientos, primer impulso, segundo, tercero, cuarto y quinto, y que se debería venir una gran corrección. Esa corrección, fíjense cómo es la fractalidad del mercado, que acá tuvimos un punto de corrección, una desviación, nos fuimos 2 y de 400 a 200 caímos 2 desviaciones estándar. Bien, obviamente se van a dar cuenta que el mercado no reaccionó de forma perfecta y acá tampoco, pero la simetría de cómo se pasa de largo entre niveles es muy similar. Bien, para entender que está en una buena armonía. Entonces tenemos más 2 acá. Acá tenemos de 300 a 200. Tenemos menos 1. Y de aquí a aquí tenemos de 200 a 400. Nuevamente tenemos más 2 desviaciones estándar. Bien, seguido de esto, si empezamos a sumar, tenemos 2, 1 más 3, tenemos 3 puntos, 3 desviaciones estándar a favor. En este caso de 400 a 200 se nos descuentan 2. Y de 200 a este último tramo, fíjense que tuvimos todo un movimiento bastante eh, no tan claro como estos movimientos tan marcados, ¿sí? Ya empezamos como en el último tramo de la tendencia y los cuales, fíjense que el mercado de 200 a 300 hace un pequeño impulso de 200 a 300. Tenemos un rechazo, perdón, 323. Tenemos esta actividad y nuevamente lo mismo, en temporalidad baja, precio estaba en sobre compra, teníamos nuestra barra de 32, tuvimos nuestro reversal, ni bien tocó el 323. ¿Y qué se puede esperar si tiene un rechazo en el 323? Que haga una corrección de cuánto, de mínimo una desviación estándar. Y si yo estoy de 323, ¿a dónde puedo llegar a corregir? Lógicamente al 223, que es el segundo, perdón, una desviación estándar inmediata de un nivel a otro. Esto se puede hacer en múltiples temporalidades, a mí me gusta utilizarlo solamente con el precio para ver dónde está el mercado. Nuevamente lo mismo, de 2.23 me corrige una, viene con un promedio de 2 desviaciones estándar de movimiento, ¿hacia dónde se va a ir el precio? De 2.23 va a recuperar una y lo más probable es que busque otra. Ahora, tenemos acá una zona que es un último máximo, el cual nos va a representar una zona de resistencia. ¿Sí? Fíjense cómo el mercado es muy, muy preciso en la fractalidad, que nosotros de 223 tenemos nuevamente un rechazo
en el nivel 400 y del 400 miren a dónde corrige. A un 323. Nuevamente, nivel de Fibonacci, nivel anterior de eh, soporte, podemos decirlo. Y de ahí, ¿qué nos termina dando el mercado? Un último movimiento con un nuevo máximo, llegando a los niveles de 4.23. Bien, por lo cual, una vez que tenemos esto, obviamente esto ya está todo desarrollado, empezamos a ver cómo es la gran corrección de todos estos impulsos. Vemos que el mercado vuelve a caer, tiene una actividad en 2.62. A mí, a nivel matemático, no me está diciendo nada porque yo estoy en 4.23, no estaba en 4.62 o 4.61.8 o no estaba en 400. Entonces, este nivel donde se toca, a mí me da la sensación de que el movimiento está incompleto. ¿Por qué? Porque yo me estoy me estoy guiando por las desviaciones estándar que está teniendo el mercado. Entonces, eh, este impulso se lo puede tomar, se lo puede operar, sabiendo que podemos llegar a tener un nivel de resistencia, ¿sí? En un nivel Fibonacci anterior y podemos dejar que el mercado siga haciendo lo que tiene que hacer hasta llegar a una corrección. Ahora fíjense, ¿dónde termina todo el movimiento? ¿En qué zona? En la zona de 223. O sea que yo acá he tenido un movimiento de menos 2 desviaciones estándar. Bien, desde este punto, 4.23 a 2.23. Muy fácil, muy sencillo. Hay que tener paciencia. Luego de eso, tuvimos movimiento, retrocedimos a 300, volvimos a caer cerca de los niveles y a partir de acá tuvimos otro impulso. Y este impulso lo tuvimos al 361, justamente al tick. Déjenme ver estos 87,0675, $1 de diferencia. Y a partir de acá, esto lo podríamos tomar como una gran corrección de impulso, corrección, impulso. ¿Sí? Para lo cual creo que yo se lo mencioné a alguien y les dije que me faltaba alguna corrección ABC para este gran movimiento que seguía. De aquí a aquí. Ahora, fíjense cómo es el mercado de, nuevamente, de inteligente. Nosotros tuvimos dos movimientos. Tuvimos acá reacción en 361. En 261 tuvimos algo de actividad, no mucha. Y después el precio comenzó a caer. La lógica que vengo trayendo es, si yo tengo un nivel en 361.8, me corrige una desviación estándar y vuelvo a tener al mercado en baja, se sumó el OPEX del último viernes, cierre trimestral de opciones, vencimientos, etcétera, etcétera. ¿El mercado cuánto corrigió? El mercado terminó corrigiendo al 161.8 o 162. Vamos a ver los niveles. Vamos a cambiárselo.
161.8. Y me acaba de dar en esta corrección dos desviaciones estándar de corrección. Ahora bien, ¿qué estado tiene el mercado en este momento? Tenemos un estado de sobreventa. Puede ser que el mercado inicie al alza el lunes, no lo sé. Yo lo que sé es que hasta este punto he tenido un ciclo completo, ¿sí?, de movimientos, los cuales quizás de forma interna esto ya ha sido una onda 3 hasta aquí, onda 4, onda 5 de corrección y una BC eh, terminando todo el movimiento. Bien, eso es un poquito de Elliot, no estrictamente perfecto, sí, a mí me ayuda y me hace guiar un poquito con respecto a niveles y correcciones de desviaciones estándar. Bien, eh, esta es una de las formas las cuales yo miro el mercado, veo, analizo, tengo los niveles de Fibonacci activos en un chart, creo que está en el de 32 normalmente. Si esto nos vamos a 32, vamos a, voy a reducir la cantidad de días para que no se me ponga muy pesado. Vamos a poner los últimos 20. Y acá vamos a ver un poquito más en detalle cómo hemos tenido la actividad. Y en base a estos niveles también es donde yo les digo que mirando 32 defino si quiero entrar en longs o no con un reversal. ¿Por qué? Porque utilizo el reversal contemplando que puede haber algún retroceso en alguna vela y los niveles de Fibonacci que siguen estando activos y que tienen alguna participación primaria o secundaria dependiendo de el estadio del mercado. Bien, creo que con eso voy a despejar varias dudas y creo y espero que quede claro cómo estoy utilizando yo los niveles de Fibonacci, que es lo que estoy buscando. Y obviamente a esto, si ustedes tienen Obsidian, déjenme sacar, déjenme sacar los textos. Muy bien. Si nosotros utilizamos también, como decía, Obsidian, podemos agregar en 32 y en base a eso podemos guiarnos también por los niveles. Fíjense cómo una super trend está pegada a los niveles de Fibonacci y eso también nos da un poquito más de información adicional. Yo la verdad que en 32 no utilizo el Diamond Trend Sniper para evitar sobrecargar de información o de cálculos a mi computadora, a mi laptop, y prefiero utilizarlo en el nivel de 8 o 16. Bien, espero que les sea de grata ayuda. Nuevamente gracias por todos los views que tuvo el video anterior, por los likes, por todos los comentarios que he recibido en el Discord y espero que la comunidad siga creciendo, que sigamos aportando y ayudándonos entre nosotros. Así que los veo la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.